¿Qué tanto verdaderamente sabemos de la infancia de Jesús de Nazaret? Existe un texto apócrifo conocido como La Infancia, atribuido a Tomás, que resulta ser muy interesante, pues nos narra los primeros años de vida de Jesús de Nazaret cuando apenas era un infante. Y pareciera este texto responder la gran pregunta que muchos se hacen. Jesús desde que nació era consciente de quién era, podía hacer milagros, tenía dotes o tenía alguna especie de habilidad sobrenatural. Pues bien, recientemente se acaba de hacer un redescubrimiento que apoya mucho al texto apócrifo de Tomás. Lo más curioso es que pertenece a una de las traducciones más antiguas en griego, precisamente de este mismo texto apócrifo. Se le podría decir redescubrimiento. ¿Por qué? Porque este papiro que ustedes ven a mis espaldas prácticamente ya estaba en poder de la Biblioteca Estatal y Universitaria de Hamburgo. Simplemente no pensaron que era un fragmento importante para estudiar. Incluso, según se sabe, creyeron que era una carta y que pues estaban esperando encontrar algún otro fragmento que pudiese corresponder al mismo para seguir con la investigación. Esto cambió cuando los investigadores dijeron, bueno, ya está aquí, vamos a intentar datarlo y vamos a intentar traducirlo para ver cuál es el contenido. La gran sorpresa es que en las primeras traducciones que hicieron se dieron cuenta que estaba la palabra Jesús, el nombre de Jesús. Y es aquí donde ellos se ponen a pensar, ¿será que estamos hablando del Jesús bíblico? ¿Será que estamos hablando de Jesús de Nazaret? Y le empiezan a tomar mucho más interés a este papiro y con más fuerza y siguen con las investigaciones que arrojan resultados sumamente impresionantes. ¿Qué es lo primero que logran concluir los especialistas? La datación. Pertenece al siglo IV o al siglo V. Está escrito en griego, lo cual esto haría que fuera, digamos, la copia más antigua en griego del texto apócrifo conocido como la Infancia. Pero no para ahí. Por el tipo de escritura, por el tipo de papiro, por el tipo, digamos, de tinta utilizada, ellos concluyen que este papiro de 13 líneas en letras griegas pudo provenir del Egipto antiguo. Sumamente interesante también este dato porque tendríamos nosotros, o mejor dicho, los especialistas dicen que tendríamos que entender cuál era el contexto histórico en el cual el libro o el texto apócrifo conocido como La Infancia se hizo tan famoso que alcanzó en diferentes idiomas y en diferentes lugares pues una popularidad que nos hace pensar que recorrió parte del mundo. ¿Y por qué es que los especialistas están ligando precisamente este fragmento, estas 13 líneas, a el texto apócrifo conocido como la Infancia? Porque en este papiro que estamos viendo prácticamente se narra una situación entre Jesús, un Jesús de apenas 5 años de edad, y su padre José, que lo reprende por andar, en teoría, jugando, por decirlo de alguna manera, para poder entendernos mejor, andar jugando en el río en el sábado sagrado. Los especialistas concluyen que este texto pertenece precisamente al Evangelio Apócrifo de la Infancia, porque en el Evangelio Apócrifo de la Infancia existe un pasaje que se conoce como el segundo milagro o el renacer de los gorriones, en donde aparentemente esta plática es la misma que se describe en esa parte del Evangelio de Tomás, conocido como la Infancia. Ahora, ¿de qué trata? ¿De qué trata el fragmento de este texto apócrifo conocido como el segundo milagro o el renacer de los gorriones? Lo leo a continuación. A la edad de 5 años, Jesús jugaba en el vado de un río. Modeló con arcilla 12 gorriones. José, su padre, le llamó la atención preguntándole, ¿por qué haces esas cosas en el sagrado sábado? Jesús no le respondió nada, simplemente dio una palmada. Y entonces los 12 gorriones modelados con arcilla cobraron vida y salieron volando. Pues bien, los especialistas concluyen que en este papiro prácticamente podríamos encontrar, si encontramos incluso más fragmentos, podríamos encontrar el mismo relato, el segundo milagro, el renacer de los gorriones, un Jesús de 5 años dándole vida a gorriones de arcilla frente a los ojos de su padre José. Esto resulta ser muy interesante para los investigadores porque son muy pocos los documentos, muy pocas las fuentes que hablan de la infancia concreta de Jesús de Nazaret.
En este caso, ya no solo tenemos el texto apócrifo original, el conocido como la infancia, sino que ahora tenemos una copia en griego y que resulta ser muy cercana en datación a la original. Esta sería la copia en griego más antigua de este texto apócrifo conocido como la infancia. Y esto de alguna manera intriga a los especialistas porque habría que ver si se pueden encontrar más textos que hagan referencia a esto mismo. Hay que recordar algo. Cuando históricamente y arqueológicamente se estudia algo, entre más documentos aparezcan narrando la misma historia en diferentes partes del mundo y en diferentes idiomas, uno medianamente podría concluir que estamos hablando de algo muy cercano a la realidad, una historia que impactó mucho a la sociedad, que fue necesaria traducirlo en diferentes idiomas y que seguramente impactó tanto a las personas que lo creían como algo veraz, por lo cual era necesario hacer que trascendiera. Y esta es la importancia de este papiro. Pero también nos hablaría de un Jesús que de este niño era completamente consciente que era pues alguien especial, que era una persona hacedora de milagros, pero no solo eso, sino que podía hacerlos a voluntad a una edad temprana, lo cual a muchos especialistas, sobre todo, digamos de alguna manera, que buscan la verdad acerca del Maestro Jesús, se preguntan si existen algunos otros registros de la infancia que no estén dentro de la Biblia canónica, por llamarla de alguna manera, que registre más milagros, más enseñanzas, más parábolas, más mensajes del Maestro Jesús, proviniendo precisamente de la etapa en cuando él era apenas un niño. Para muchos investigadores que se abarcan sobre todo en este tema, esto resulta ser sumamente alentador para seguir en la búsqueda de más documentos que nos ayuden a entender cómo fue un Jesús infante, cómo fue su infancia y por qué no hay que decirlo, cómo es que María y José, sus padres, lidiaron con alguien pues que podría darle vida incluso a gorriones de arcilla. Y por último, concluyo, de nuevo los textos apócrifos son mucho más reveladores de la vida de Jesús de Nazaret que los propios evangelios canónicos. De nuevo los textos apócrifos parecen ser una fuente más enriquecedora para aquellos que verdaderamente quieren conocer cómo fue un Jesús probablemente histórico, cómo fue su desarrollo de este niño, cuáles fueron sus últimos pensamientos, cómo verdaderamente como ser humano se comportaba en su entorno. Creo que de nuevo hay que enfocarnos en estos textos, creo que hay que estudiarlos con mayor profundidad y verdaderamente me atrevo a decir esto, si de verdad estamos en busca de las enseñanzas del Maestro Jesús, pues como los canónicos ya los conocemos, creo que es hora de voltear a los apócrifos para ver qué tantas cosas más nos pueden revelar y nos pueden compartir de aquel que en algún momento fue conocido como Jesús de Nazaret.